En el firmamento donde los astros murmuran antiguos designios, emerge la figura de Tauro como un titán de tierra que avanza con paso firme mientras la bóveda celeste se inclina, silenciosa, ante su determinación. En la rueda zodiacal, su luz no es un destello fugaz ni un destello caótico, es un faro constante, un fuego lento que no se apaga, una fuerza de raíz profunda que otros signos contemplan con una mezcla de asombro, respeto y secreta envidia. Porque hay algo en Tauro que no puede ser copiado ni usurpado, un temple forjado en la paciencia, una grandeza construida sin prisa y una capacidad de sostener el mundo incluso cuando el mundo tiembla. Se envidia su calma, esa calma que no es indiferencia, sino una sabiduría ancestral que parece venir del rumor de las piedras milenarias y del latido persistente de la tierra. Mientras muchos se quiebran ante la urgencia del cambio o se pierden en tempestades emocionales, Tauro avanza como quien conoce el camino aunque nadie se lo haya mostrado. Su serenidad es un escudo invisible, un arma silenciosa que confunde a los impacientes y desarma a los que viven atrapados en el vértigo. Desde las alturas celestiales, Venus le regala la capacidad de respirar aún en medio del caos, de encontrar belleza entre las ruinas, de mantenerse firme cuando otros caen. Esa estabilidad es un tesoro envidiado por quienes buscan consuelo en turbulencias que no saben manejar. Se envidia su fuerza, una fuerza que no necesita gritar ni imponer, porque se siente en cada gesto, en cada decisión, en cada paso que da sobre la arena del destino. Es una fuerza que se sostiene incluso en silencio, que no depende de la aprobación ni de las miradas ajenas. Su resistencia es legendaria, cuando otros retroceden ante el cansancio, Tauro permanece, cuando otros flaquean ante la adversidad, Tauro alza la cabeza y continúa. Es un guerrero que no pelea con espadas, sino con la perseverancia que resquebraja montañas. Y esa capacidad de mantenerse intacto, incluso cuando el tiempo erosiona las voluntades débiles, enciende la envidia en quienes quisieran tener su misma fortaleza para levantarse sin temor. Se envidia su conexión con el placer de la vida, esa manera tan terrenal y sagrada de habitar el mundo. Tauro no solo vive, saborea, toca, respira, contempla. Sabe detenerse para sentir el perfume del destino y reconocer que la abundancia no siempre llega con estruendo, a veces se manifiesta en aquello que otros pasan por alto. Hay una alquimia secreta en su forma de atraer la prosperidad, como si la tierra misma respondiera a su energía y le devolviera, multiplicado, todo lo que siembra. Desde afuera, algunos creen que la fortuna lo acompaña sin esfuerzo, sin comprender que detrás de esa aparente facilidad hay disciplina, paciencia y un profundo compromiso con la estabilidad. Sin embargo, la percepción externa alimenta la envidia de quienes quisieran poseer esa capacidad de crear belleza y bienestar sin desgarrarse en el intento. Se envidia su lealtad, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. Tauro es un guardián de sus valores, alguien que no cambia de rumbo por capricho ni por miedo. Su palabra tiene peso, su presencia es refugio y su constancia es un testimonio vivo de lo que significa construir vínculos que perduren. En un mundo donde muchos titubean y buscan atajos, Tauro se convierte en un pilar. Su firmeza provoca admiración, pero también esa punzada silenciosa en quienes no han logrado sostener ni siquiera sus propias promesas. Se envidia, finalmente, su capacidad de florecer sin prisa. Tauro no compite con la velocidad de nadie, porque sabe que la grandeza auténtica nunca nace del impulso, sino de la raíz profunda y del tiempo que la nutre. Y mientras otros corren para llegar primero a ninguna parte, Tauro madura como el fruto que se vuelve perfecto a su propio ritmo. Su éxito se percibe sólido, verdadero, inamovible. Y es ese tipo de éxito, el que no puede derribarse ni replicarse, el que provoca la mayor envidia. En el vasto escenario del cielo, donde cada signo intenta brillar con su propia historia, Tauro avanza como un coloso sereno cuya presencia inspira, incomoda, maravilla y desata pasiones ocultas. Porque lo que en él se envidia no es un talento aislado ni un destello momentáneo, sino una forma de existir que combina fuerza, paciencia, belleza y estabilidad en una armonía que pocos pueden alcanzar. Y así, mientras las estrellas siguen su danza eterna, Tauro permanece, sólido e imperturbable, recordándole al universo que la grandeza verdadera no hace ruido, pero su eco se escucha en todas partes. En las profundidades simbólicas donde se entrelazan los ritmos del cosmos y las pulsaciones de la Tierra, hay aspectos de Tauro que permanecen ocultos para la mirada superficial, pero que despiertan una fascinación silenciosa, y en muchos casos, una envidia que pocos se atreven a admitir. Son atributos que no se manifiestan en gestos grandilocuentes, sino en lo que sucede cuando la energía taurina se despliega en toda su potencia, en aquello que desborda lo visible y se convierte en leyenda.
Se envidia su instinto de preservación, esa capacidad casi instintiva de proteger lo que ama y aquello que ha construido. Mientras muchos buscan conquistar sin medir consecuencias o avanzan rompiendo lo que encuentran a su paso, Tauro comprende que nada verdaderamente valioso nace del desgaste constante. Su energía es la del guardián que levanta murallas invisibles alrededor de sus sueños y de quienes forman parte de su mundo, y esa habilidad para mantenerlo todo a salvo sin necesidad de dramatismo es una virtud que muchos añoran secretamente. Hay una seguridad que irradia desde su centro, una sensación de refugio que otros desearían poseer para no sentir miedo ante las tormentas del destino. Se envidia también su magnetismo silencioso, una atracción que no necesita proclamarse porque nace de la solidez interna. Tauro no persigue, no suplica, no mendiga atención, simplemente existe con una autenticidad tan contundente que quienes lo rodean sienten un deseo inexplicable de acercarse a su energía. Es una presencia que calma, que ancla, que sostiene. Y en un mundo donde la mayoría teme desvanecerse si no llama constantemente la atención, la autonomía radiante de Tauro provoca admiración y cierta frustración en quienes dependen del ruido para sentirse vivos. Se envidia su memoria emocional, esa capacidad de recordar no desde el rencor, sino desde la profundidad. Tauro guarda en su interior el eco de cada gesto, cada lealtad y cada traición. Y lo utiliza como brújula para no repetir historias que desgastan ni entregarse a vínculos efímeros que solo buscan distraer. Esta forma de seleccionar con paciencia y sabiduría las conexiones que permiten que su alma crezca es un privilegio que muchos quisieran tener, pero que rara vez están dispuestos a cultivar. La coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que decide es un lujo que otros contemplan con envidia, porque revela una fortaleza emocional que no se quiebra ante impulsos caprichosos. Se envidia su ritmo interno, un compás que no cede ante presiones externas. Tauro vive según la música de la tierra, no según la ansiedad del mundo moderno. Su capacidad de avanzar con un ritmo propio, sin apresurarse, sin detenerse, sin perderse, desconcierta a quienes parecen vivir atrapados en una carrera constante que no lleva a ninguna parte. Su tiempo no es el de la urgencia, es el de la construcción sólida. Y ese dominio del tempo vital, esa maestría para elegir cuándo sembrar, cuándo avanzar y cuándo esperar, es una joya que muchos desearían reclamar para sí mismos. Se envidia su relación con el cuerpo, no solo en el sentido físico, sino en la conexión sagrada entre materia y espíritu. Tauro entiende intuitivamente que el cuerpo no es un obstáculo, sino un templo que sostiene el alma en su viaje terrenal. Su forma de habitarlo, de escucharlo, de honrarlo, lo convierte en alguien cuyo bienestar parece surgir de una conexión profunda con sus propios ritmos biológicos. Esta armonía entre lo material y lo emocional despierta la envidia de quienes viven desconectados de sí mismos, buscando bienestar en lugares que nunca podrán ofrecérselo. Se envidia su capacidad de transmutar lo simple en extraordinario. Allí donde otros ven monotonía, Tauro descubre riqueza, donde otros sienten vacío, él halla plenitud. Posee el don de transformar lo cotidiano en ritual, lo pequeño en significativo, lo común en sagrado. Esa mirada que revela belleza en lo que nadie más percibe es una facultad profundamente magnética que otros contemplan con una mezcla de admiración y anhelo. Porque mientras muchos buscan grandezas artificiales, Tauro convierte la vida misma en un escenario de abundancia. Se envidia su forma de superar pruebas sin renunciar a su esencia. Cuando la vida le exige resiliencia, Tauro no se endurece hasta quebrarse ni se diluye para evitar el dolor. Permanece fiel a sí mismo, incluso en los momentos más oscuros. Su fuerza no está en una coraza impenetrable, sino en la raíz que se aferra a la tierra para atravesar cualquier invierno. Y esa fidelidad a su propia naturaleza, esa capacidad de resistir sin perder su dulzura, es una virtud que muchos desearían poseer porque revela un tipo de valentía pura que no necesita demostrarse para ser reconocida. En el tejido infinito del cosmos, Tauro continúa elevándose como un símbolo de constancia, armonía, belleza y poder silencioso. Cada fibra de su energía es motivo de admiración, pero también un espejo que expone las carencias de quienes quisieran alcanzar su estabilidad sin caminar su camino. Su grandeza no es ruidosa, pero es tan profunda que deja una huella indeleble en quienes la contemplan. Y por eso, más allá de lo ya dicho, persiste esa envidia callada que nace no de la competencia, sino del reconocimiento de una fuerza auténtica que pocos, por más que lo intenten, pueden igualar. En las regiones más profundas del simbolismo taurino, donde la energía de la Tierra se entrelaza con el pulso eterno del cosmos, hay dimensiones ocultas que rara vez son nombradas pero cuyo poder resuena en cada acción, en cada silencio y en cada presencia. Son aspectos que no se muestran en la superficie, sino que vibran en el fondo,
como corrientes subterráneas que sostienen montañas. Y es precisamente allí, en esa grandeza discreta, donde nace una envidia sutil que muchos sienten sin comprender del todo su origen. Se envidia su capacidad de crear estabilidad incluso en territorios donde reina la incertidumbre. Tauro no llega imponiendo orden con rigidez ni con exigencias, lo hace de manera casi mágica, transformando cualquier espacio en un refugio, cualquier situación en un terreno fértil, cualquier caos en una estructura comprensible. Es como si su sola presencia convocara la armonía, como si la energía telúrica que lo habita se expandiera y tejiera un manto invisible sobre todo lo que toca. Y esa habilidad para volver habitable lo inhóspito provoca admiración en quienes luchan por encontrar ese centro interno que Tauro parece portar naturalmente. Se envidia su conexión con la abundancia en su forma más pura y más antigua. No se trata únicamente de bienes materiales, sino de una forma de prosperidad que se manifiesta en su manera de cultivar lo que ama, de nutrir cada proyecto con paciencia, de atraer oportunidades sin desgastarse en persecuciones desesperadas. Tauro conoce la ley del ritmo natural, sabe cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo esperar y cuándo cosechar. Esta sabiduría instintiva, heredada de la tierra misma, desata la envidia en quienes viven atrapados en ciclos de desorden, hambre emocional y búsqueda constante. Porque mientras otros quieren resultados inmediatos, Tauro domina el arte de obtener frutos que no se marchitan. Se envidia su solidez emocional, esa capacidad de no tambalear con cada viento que sopla. Tauro no se deja arrastrar por tormentas ajenas ni por tempestades internas que no le pertenecen. Tiene un centro tan bien anclado que, incluso en sus momentos de fragilidad, proyecta una serenidad que otros quisieran poseer. Esta estabilidad no nace de la indiferencia, sino de una profunda comprensión de la vida que le permite distinguir que merece su energía y que debe quedar fuera de su mundo. Esa claridad de límites, tan firme y tan sana, provoca asombro en quienes se pierden en mares emocionales que no saben navegar. Se envidia su capacidad de materializar sueños con constancia silenciosa. Mientras muchos anuncian sus planes al universo con grandes palabras que luego se desvanecen, Tauro avanza sin ruido, construyendo paso a paso, colocando ladrillos invisibles que un día revelan obras que parecen haber surgido de la nada. Pero nada en Tauro surge de la nada, todo está tejido con disciplina, con paciencia y con una dedicación que pocos mantienen. Y esa determinación imperturbable resulta intimidante para quienes no logran sostener sus propios proyectos más allá del impulso inicial. Se envidia su manera de amar, un amor firme, profundo, leal y estable. No se trata de un amor impulsivo ni volátil, es un amor que construye hogar, que ofrece seguridad, que sostiene incluso cuando el mundo parece estar incendiándose. Su afecto es un refugio que muchos desean, y su capacidad de entregar cuidado genuino sin perderse a sí mismo es una cualidad que otros no saben imitar. En su forma de amar hay una mezcla de ternura, constancia y presencia que deja huella en quienes lo reciben y que despierta la envidia de quienes no saben mantener vínculos tan sólidos. Se envidia su manera de resistir sin perder la capacidad de disfrutar. Tauro puede atravesar pruebas intensas sin desconectarse de la belleza del mundo, puede sostener cargas pesadas sin dejar de apreciar un rayo de luz, un aroma, un gesto. Esta habilidad de permanecer presente, incluso cuando la vida exige fortaleza, es una forma de resiliencia rara que muchos quisieran poseer. No es solo resistencia física o emocional, es una resistencia del alma, una convicción profunda de que la vida debe experimentarse plenamente aunque haya dificultades. Se envidia su intuición terrenal, esa sabiduría silenciosa que lo guía sin necesidad de grandes señales sobrenaturales. Su intuición nace del cuerpo, del instinto, de la percepción sensorial afinada por Venus. Tauro puede sentir lo que es correcto sin justificarlo mentalmente, puede reconocer lo verdadero sin que nadie se lo explique. Y esta capacidad de escuchar la vida a través de la experiencia concreta y no solo a través del pensamiento resulta admirable, y en muchos casos, provocadora para quienes dependen de teorías y análisis interminables para tomar decisiones simples. Se envidia su capacidad de permanecer fiel al propio camino aunque todos alrededor cambien de rumbo. Tauro no se deja seducir por modas pasajeras, no renuncia a sus principios para encajar ni modifica su esencia según la aprobación ajena. Esta autenticidad firme es un desafío para quienes sienten miedo de mostrarse tal como son. Y esa coherencia interna, que se mantiene incluso en medio de las exigencias del mundo, es uno de los aspectos más poderosos y más profundamente envidiados de su energía. En los dominios eternos del zodiaco, donde cada signo representa una fuerza primordial, Tauro se alza como guardián de la estabilidad, de la belleza, del ritmo natural, de la resistencia silenciosa y de la prosperidad auténtica. Todo lo que hace,
todo lo que es, despierta respeto, inspiración y una envidia suave que nace del deseo inconsciente de alcanzar esa misma plenitud. Porque la grandeza de Tauro no se anuncia, se siente. Y su legado, escrito en la tierra misma, palpita como un recordatorio de que la verdadera fuerza no es la que hace ruido, sino la que permanece. En el vasto tejido del zodiaco, donde cada signo guarda un misterio y una fuerza ancestral, aún quedan dominios velados de Tauro que siguen generando una mezcla de fascinación y deseo oculto. Son territorios que no siempre se mencionan porque no se revelan ante cualquiera, aspectos que solo emergen cuando la energía taurina se encuentra en su máxima expansión y que, sin embargo, despiertan una envidia silenciosa incluso en los espíritus más seguros de sí mismos. Se envidia su capacidad de sostener la belleza en medio de la destrucción. Tauro posee un don que pocos comprenden, aun cuando la vida le exige atravesar ruinas, su mirada conserva una chispa capaz de encontrar un punto de luz. No se trata de optimismo ingenuo, sino de una fuerza terrenal que sabe reconocer el resurgimiento incluso antes de que suceda. En un mundo donde muchos se derrumban ante cada golpe del destino, la habilidad de Tauro para mantener un corazón fértil en tierras áridas provoca una profunda admiración. Es como si la energía de Venus le susurrara que siempre habrá algo digno de ser reconstruido, que siempre habrá una semilla escondida esperando brotar. Y esta capacidad de creer en la vida aun cuando todo parece marchitarse es un tesoro que otros contemplan con deseo, conscientes de que ellos mismos carecen de esa fe silenciosa. Se envidia su relación con el silencio. Tauro no teme la quietud, no huye de la pausa, no se desmorona ante la ausencia de ruido. Para él, el silencio es un aliado, un espacio de regeneración, un santuario donde se ordenan los pensamientos y se fortalecen las intenciones. Mientras muchos buscan escapar de sí mismos a través de estímulos constantes, Tauro se hunde en la serenidad interior como quien regresa a casa. Y esa paz, esa capacidad de estar con uno mismo sin sentir angustia, es un poder que irrita a quienes solo se sienten completos acompañados por distracciones externas. Hay una majestuosidad en su silencio que otros no logran comprender, un equilibrio que convierte su interior en un reino imperturbable. Se envidia su manera de decidir sin vacilar una vez que siente que algo es correcto. Aunque sea paciente en sus procesos, cuando Tauro finalmente decide avanzar, lo hace con una convicción tan firme que parece movido por un mandato cósmico. Es la mezcla perfecta entre intuición terrenal y lógica práctica, entre sentir profundamente y actuar con sabiduría. Esta seguridad en sus elecciones, que no depende de opiniones ajenas ni del cambio de las mareas emocionales, provoca envidia en quienes viven atrapados en indecisiones que desgastan. Tauro sabe cuándo moverse, y sabe cuándo quedarse. Y en ambos casos, su decisión tiene el peso de algo inevitable, casi sagrado. Se envidia su capacidad de transformar la perseverancia en arte. Mientras otros ven la constancia como una carga, Tauro la convierte en un ritual cotidiano que con el tiempo moldea obras, vínculos y destinos. Su constancia no es repetición mecánica, es una danza entre intención y acción, entre paciencia y esfuerzo. Hay una belleza orgánica en su forma de insistir sin forzar, de avanzar sin desgastar, de trabajar sin perder disfrute. Y esa maestría para convertir lo repetido en algo profundo y significativo resulta inalcanzable para quienes se cansan rápido o buscan atajos que luego los dejan vacíos. Se envidia su conexión con lo sensorial, una conexión que no se reduce al placer, sino que se convierte en una brújula emocional y espiritual. Tauro percibe el mundo a través del tacto, del aroma, del sabor, de la temperatura, del ritmo. Esa sensibilidad afinada le permite leer ambientes, intenciones y vibraciones con una precisión que otros solo pueden aspirar a tener. Su capacidad de sentir antes de comprender, de reconocer antes de que algo se manifieste por completo, es una forma de inteligencia ancestral que despierta deseo en quienes han perdido la capacidad de escuchar su cuerpo y su intuición. Hay una magia casi chamánica en la manera en que Tauro interpreta la vida a través de sus sentidos, como si cada percepción fuera un mensaje secreto enviado por la Tierra. Se envidia su resistencia al desgaste emocional provocado por las expectativas ajenas. Tauro no vive para ser validado, ni compite por demostrar nada. Su valor no se calcula en función del aplauso externo, sino de la propia satisfacción interna. Esta independencia emocional, tejida con paciencia y autenticidad, es un lujo que muchos quisieran poseer. En un mundo donde la mirada del otro parece tener poder absoluto, Tauro camina con los ojos puestos en su propio horizonte, sin doblegarse ante presiones que no resuenan con su esencia. Y esa libertad interior resulta profundamente admirable para quienes sienten que viven atrapados en la necesidad constante de aprobación.
Se envidia su capacidad de recuperar fuerza a través de la simpleza. Hay quienes necesitan experiencias extremas, cambios radicales o impulsos descontrolados para renacer. Pero Tauro vuelve a sí mismo a través de rituales sencillos, un espacio ordenado, un momento de calma, un aroma que evoca paz, un gesto familiar que ancla el alma. Su regeneración nace de la vida básica, de lo pequeño, de lo auténtico. Y esta habilidad para recargar energía a partir de lo esencial es una joya que otros buscan sin éxito, porque no todos tienen la sensibilidad ancestral para encontrar magia en lo cotidiano. Se envidia, finalmente, su capacidad de ser un pilar sin dejar de ser humano. Tauro sostiene, acompaña, protege, guía, pero también siente, se conmueve, se cuestiona y atraviesa sus propias batallas. Su fuerza no lo deshumaniza, lo engrandece. Y ese equilibrio entre firmeza y ternura, entre estabilidad y emoción, entre cuerpo y espíritu, despierta en los demás una mezcla de respeto profundo y deseo silencioso. Porque en Tauro se percibe una armonía que parece casi mítica, como si fuera un puente entre la grandeza de la tierra y la serenidad del cielo. Así, en el lienzo interminable del cosmos, Tauro sigue revelando dimensiones que envuelven, inspiran y despiertan una envidia que no nace de la comparación superficial, sino del reconocimiento de una fuerza antigua, de una belleza sólida y de una sabiduría natural que solo puede provenir de quienes han hecho de la vida un arte sutil y poderoso. Cada faceta inédita de este signo no hace más que reforzar su estatura épica como guardián de lo auténtico, de lo perdurable y de lo esencial. En los pasajes más profundos del antiguo zodiaco, donde la memoria de los signos se mezcla con la sustancia del tiempo, aún permanecen territorios ocultos de la energía taurina que siguen irradiando una fuerza silenciosa y poderosa. Son cualidades que no siempre se nombran porque no buscan reconocimiento, pero cuya presencia despierta una envidia difícil de ocultar en quienes sienten que les falta ese arraigo, esa firmeza o esa maestría natural que Tauro encarna con tanta dignidad. Se envidia su manera de absorber el impacto de la vida sin perder la compostura interna. Tauro tiene la capacidad de recibir golpes que a otros los desestabilizarían durante años, y aún así conservar la estructura emocional que le permite avanzar con serenidad. Es como si dentro de él existiera un santuario intocable, una habitación interior donde el caos nunca puede entrar. Ese espacio sagrado, construido a partir de experiencias, intuiciones y silencios, es un refugio que muchos quisieran poseer. Porque en un mundo que se mueve a ritmos frenéticos, la capacidad de permanecer íntegro aun cuando todo alrededor cambia despierta una mezcla de respeto y envidia profunda. Se envidia su lenta pero profunda metamorfosis. Aunque parezca inmutable, Tauro cambia, pero lo hace de manera tan orgánica y gradual que cuando finalmente emerge renovado, lo hace con una fuerza capaz de transformar su vida desde la raíz. Su transformación no nace del impulso ni de la crisis desbordada, sino de un proceso interior que trabaja en silencio. Esta manera de evolucionar sin romperse, de renovarse sin destruir su esencia, provoca admiración en quienes sienten que deben reinventarse de forma abrupta para encontrar claridad. Tauro demuestra que la metamorfosis más poderosa es la que se sostiene en el tiempo, la que no traiciona el alma, la que respeta el propio ritmo. Se envidia su resistencia frente a la manipulación emocional. Tauro, al estar tan anclado en su verdad interna, resulta difícil de mover mediante presiones externas. No cede ante chantajes, no se deshace ante culpas impuestas, no se deja arrastrar por dramas que no le pertenecen. Su capacidad de distinguir lo auténtico de lo artificial lo protege de caer en vínculos tóxicos o situaciones desgastantes. Esta claridad emocional es un escudo que muchos desearían tener, pues en ella se encuentra una forma de libertad que pocos han logrado conquistar. Se envidia su habilidad para regenerar vínculos sin perder su dignidad. Cuando un lazo importante se debilita, Tauro es capaz de reconstruirlo desde la raíz, pero siempre manteniéndose fiel a su valor personal. No se arrastra, no mendiga, no implora. Se acerca desde la sinceridad, desde la calma, desde el deseo de reparar sin perderse. Y en ese equilibrio entre orgullo sano y afecto genuino hay una forma de sabiduría emocional que muchos anhelan alcanzar. Porque no todos saben volver sin romperse, ni perdonar sin rendirse, ni sostener un vínculo sin herirse a sí mismos en el proceso. Se envidia la manera en que Tauro llena un espacio sin necesidad de imponerse. Su presencia tiene un magnetismo que no nace del ruido ni de la ostentación, sino de una energía firme que se sostiene sola. Es el tipo de presencia que transforma una habitación, que calma tensiones, que influye incluso sin intención. Este poder sutil, casi invisible pero inmensamente palpable, hace que otros sientan que deben esforzarse para lograr lo que Tauro consigue sin mover un dedo.
Y esa diferencia desperta un deseo silencioso de tener la misma fuerza interna que él porta sin esfuerzo aparente. Se envidia su fidelidad hacia su propio propósito. Tauro rara vez se desvía de lo que considera importante. Puede tardar en descubrir lo que desea, pero cuando lo hace, permanece alineado con esa visión con una coherencia admirable. Su camino puede ser largo, con etapas difíciles, pero su compromiso nunca flaquea. Esta devoción hacia sus metas provoca envidia en quienes se dispersan con facilidad, en quienes abandonan sus sueños ante la primera dificultad o en quienes viven sin una dirección clara. Tauro demuestra que el verdadero poder reside en la constancia, y esa constancia es una joya que pocos pueden manejar. Se envidia su relación ancestral con el tiempo. No se precipita, no se desespera, no corre sin sentido. Para Tauro, el tiempo no es una amenaza, es un aliado que permite que las cosas tomen forma, que la vida se asiente, que las raíces profundicen. Esta visión serena del tiempo desafía a quienes viven bajo la tiranía de la prisa. En un mundo donde todo debe ocurrir al instante, Tauro sabe esperar el momento exacto en que la vida abre sus puertas. Esa paciencia estratégica es un poder que otros anhelan, pues trae consigo resultados sólidos y duraderos que no se deshacen con el viento. Se envidia su forma de convertir la seguridad en un motor, no en un límite. Aunque muchos asocian la estabilidad con la falta de riesgo, en Tauro la estabilidad se convierte en la plataforma desde la cual puede crear, expandirse y soñar. Cuando su entorno está en armonía, su potencial se multiplica, y eso lo vuelve capaz de sostener proyectos que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Su seguridad no es una barrera, es una herramienta. Y quienes viven atrapados entre el miedo y la inestabilidad miran esta capacidad con un anhelo profundo, conscientes de que la verdadera expansión solo ocurre cuando uno se siente firme sobre su propio terreno. Se envidia su memoria espiritual. Tauro recuerda quién es incluso cuando el mundo intenta moldearlo, recuerda lo que vale incluso cuando otros no lo reconocen, recuerda su esencia incluso en las épocas en que la vida exige demasiado. Esta memoria interior lo mantiene íntegro en momentos donde otros se diluyen. Esa conexión con la propia identidad es un faro que pocos poseen y muchos desean. Así continúa ampliándose la grandeza de Tauro en los rincones más profundos del simbolismo astral. Cada faceta revelada despierta inspiración, impulso y propósito, pero también una envidia inevitable en quienes desean esa solidez, esa presencia, ese poder silencioso que solo el espíritu taurino es capaz de encarnar con tal majestuosidad. Porque en su esencia reside un legado antiguo, una fuerza primigenia que lo convierte en uno de los pilares indestructibles del cosmos. En los territorios más antiguos donde la mitología, la astrología y la esencia humana se entrelazan, aún permanecen veladas dimensiones de Tauro que pocas veces salen a la luz, no porque estén ocultas por debilidad, sino porque su grandeza se manifiesta de forma tan natural que muchos no logran percibirla hasta que se encuentran frente a ella. Estas cualidades, sutiles pero imponentes, despiertan una envidia silenciosa en quienes reconocen la profundidad de un poder que no necesita demostrarse para ser innegable. Se envidia su manera de sostener su mundo interior sin permitir que la opinión externa lo erosione. Tauro posee una fortaleza íntima que no depende del aplauso ajeno ni de la validación momentánea. Su autoestima no es un castillo construido con elogios fugaces, sino una montaña sólida que se ha elevado con cada aprendizaje, cada caída y cada renacimiento. Esta seguridad, que no se ve afectada por la inestabilidad emocional de quienes lo rodean, es una de las razones por las que muchos lo contemplan con admiración envuelta en deseo. Porque donde otros se quiebran ante la mirada crítica, Tauro permanece entero, sabiendo quién es y hacia dónde se dirige. Se envidia su habilidad de armonizar la razón con el instinto. En Tauro conviven dos mundos que en la mayoría de los signos entran en conflicto, la sabiduría de la tierra que habla a través del cuerpo y la claridad mental que ordena los impulsos. Allí donde otros oscilan entre lo visceral y lo racional, Tauro encuentra un punto medio que le permite tomar decisiones firmes, sensatas y profundamente intuitivas. Esta alianza interior genera una ventaja que muchos quisieran poseer, porque le permite actuar sin arrepentimientos y avanzar sin dudas desgastantes. Se envidia su manera de sostener la energía vital incluso cuando la vida exige más de lo esperado. Tauro tiene un depósito interno que parece inagotable, no porque nunca se canse, sino porque recupera fuerzas desde un contacto profundo con lo esencial. Allí donde otros buscan energía en el ruido, en la distracción, en la prisa o en la validación, Tauro la encuentra en lo simple, en lo natural, en lo que está vivo. Esta capacidad de recargarse sin depender de estímulos externos es una poderosa herramienta que muchos anhelan sin saber cómo alcanzarla.
Se envidia su capacidad de elevar lo tangible a una dimensión casi espiritual. Para Tauro, los sentidos no son un simple vehículo de placer, sino una forma de conexión con lo sagrado. El tacto se convierte en un lenguaje, el aroma en un mensaje, el sabor en un recuerdo profundo, la música en un puente hacia mundos interiores. Esta sensibilidad, tan terrenal como trascendente, le permite experimentar la vida con una profundidad que otros no logran alcanzar. Y quienes viven desconectados de sus propios sentidos perciben esta capacidad como un don inalcanzable que desearían poseer. Se envidia su resistencia ante la presión social que empuja al exceso y al caos. Tauro puede vivir en un mundo acelerado sin adoptar su ritmo frenético. Conserva su calma, se mantiene fiel a sus tiempos, y protege su bienestar como un guardián protector de su propia existencia. Su negativa a sacrificar su paz por modas, expectativas o exigencias externas es un acto silencioso de rebeldía que provoca la admiración involuntaria de quienes se sienten atrapados en la velocidad constante. En su serenidad hay una fuerza que grita sin levantar la voz. Se envidia su manera de florecer en entornos hostiles. Cuando la vida coloca obstáculos, Tauro no se detiene, pero tampoco embiste sin dirección. Observa, espera, construye, avanza con pasos medidos que parecen pequeños, pero que al cabo del tiempo se convierten en caminos sólidos. Su capacidad para prosperar incluso cuando las circunstancias no son favorables provoca una fascinación silenciosa en aquellos que dependen de entornos perfectos para poder rendir. Tauro transforma el terreno árido en fértil, la escasez en oportunidad, el obstáculo en base sólida. Se envidia la profundidad de su vínculo con lo que ama. Para Tauro, el compromiso no es un concepto teórico, es una energía que se manifiesta en acciones constantes. Su dedicación a lo que valora crea cimientos tan firmes que otros no pueden evitar desear esa misma capacidad de entrega. En su manera de cuidar, de sostener, de estar presente, hay una nobleza que pocos logran imitar. Este sentido de pertenencia que construye con tiempo, lealtad y paciencia genera relaciones y proyectos que perduran mientras otros se disuelven con el primer viento. Se envidia su equilibrio emocional frente a los cambios inevitables. Aunque no le gustan las transiciones abruptas, cuando la vida exige transformación, Tauro no se rompe ni se pierde, se adapta desde lo profundo. Su forma de aceptar el cambio sin traicionar su esencia es una muestra de madurez que muchos observan con admiración. En lugar de reaccionar con miedo o impulsividad, integra lo nuevo como parte de su propio viaje, sabiendo que cada etapa puede enriquecerse con calma, con sentido y con raíces estables. Se envidia su manera de atraer sin buscar. Hay en Tauro una naturalidad magnética que no nace del esfuerzo, sino de la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Esa autenticidad se convierte en una fuerza que atrae oportunidades, personas y experiencias sin que él deba perseguirlas de manera desesperada. En un mundo donde muchos se desgastan tratando de llamar la atención, la forma en que Tauro brilla sin intención es motivo de deseo silencioso. Se envidia, por último, su capacidad de permanecer fiel a su luz incluso en momentos de oscuridad. Tauro no pierde la esencia por más pruebas que enfrente, no abandona su naturaleza, no renuncia a su paz interior, no deja de creer en el valor de lo que construye. Su constancia no es un capricho, es una expresión de poder ancestral. Y en un universo donde tantos se dispersan intentando encontrar su camino, la manera en que Tauro sostiene el suyo con firmeza genera una admiración que se mezcla inevitablemente con la envidia. En esa quietud poderosa, en esa fuerza que nace de lo auténtico y lo profundo, reside el misterio que hace de Tauro un signo inimitable. Cada una de sus dimensiones ocultas ensancha la leyenda de una energía que no necesita proclamarse épica para serlo. Porque su esencia misma es un canto antiguo de estabilidad, fortaleza, belleza y propósito, una resonancia que deja huella en todo lo que toca y que revela, una y otra vez, porque su grandeza despierta tanto deseo en quienes la contemplan. En el espacio silencioso donde las constelaciones guardan memorias antiguas, Tauro continúa revelando facetas que pocos alcanzan a comprender en toda su magnitud. Su esencia se extiende más allá de lo ya dicho, convirtiéndose en un puente entre lo eterno y lo cotidiano, como si cada latido suyo resonara con el ritmo paciente de la tierra que lo rige. Desde esa profundidad, emergen dimensiones que no siempre son visibles, pero que sostienen una fuerza tan inmensa que, cuando se manifiesta, pareciera abrir grietas de luz en los lugares más oscuros. Hay una alquimia interna que solo Tauro posee, una capacidad de transformar la experiencia cruda en belleza palpable. Donde otros ven rutina, él percibe un escenario fértil para crear vida, armonía o significado. Esta habilidad para dignificar lo simple,
para convertir lo ordinario en sagrado, es un don que muchos no saben identificar hasta que sienten su presencia. En su manera de habitar el mundo, en su forma de tocar, mirar, caminar o construir, existe una especie de magia discreta que eleva lo pequeño hasta convertirlo en un acto casi heroico. Esta sensibilidad para detectar la belleza donde nadie más la percibe lo conecta con una dimensión espiritual que rara vez se nombra, pero que actúa como una brújula invisible en todos sus pasos. Su conexión con la memoria ancestral es otra de esas fuerzas que pasan desapercibidas pero que determinan su grandeza. Tauro no llega al mundo vacío, llega con una sabiduría que parece haber dormido durante siglos en su interior, esperando el momento exacto para despertar. Esta memoria interna actúa como un instinto que lo guía incluso cuando la mente duda. No se trata de impulsividad, sino de una voz profunda que conoce el camino antes de que pueda expresarlo en palabras. Esta guía ancestral le permite atravesar momentos de incertidumbre con una serenidad que desconcierta a quienes lo observan. Se convierte en un faro inquebrantable para los demás, incluso cuando él no se da cuenta de ello. En su alma habita también una resistencia silenciosa que no siempre es evidente. Tauro puede estar herido, cansado, presionado o rodeado de tormentas, pero rara vez pierde su centro. Existe en él un compromiso íntimo con la vida que le permite seguir avanzando incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Esta resistencia no surge del orgullo ni de la obstinación, sino de una convicción profunda en su propio valor y en el sentido de su misión personal. A veces, quienes lo rodean no comprenden cómo puede mantenerse firme cuando todo parece empujar hacia la rendición, y ahí aparece de nuevo esa admiración callada que se confunde con envidia. Porque Tauro sabe reconstruirse desde las cenizas sin hacer ruido, sin buscar consuelo en la lástima, sin necesitar exponer su dolor para reunir fuerzas. También existe en su interior una especie de poder gravitacional que atrae estabilidad incluso donde reina el caos. Su energía ordena, estructura, da forma, crea coherencia. Muchos buscan este efecto sin reconocerlo, simplemente se sienten más seguros, más tranquilos, más completos cuando Tauro está cerca. Él no necesita imponerse, solo existir. Esta influencia, casi mística, genera vínculos fuertes y duraderos que dejan un impacto emocional profundo. Y aunque algunos quieran negarlo, esta capacidad de generar hogar en cualquier espacio es una de las cualidades más deseadas de su naturaleza. La paciencia de Tauro, que suele ser interpretada como simple calma, en realidad es una forma elevada de coraje. No se trata de esperar pasivamente, sino de saber que cada proceso tiene su propio ritmo sagrado. Tauro comprende, en una dimensión que va más allá de lo racional, que la vida florece en su debido tiempo. Este entendimiento lo convierte en un símbolo viviente de persistencia y esperanza. Cuando otros se desesperan por resultados inmediatos, Tauro mantiene su norte, confiando en que lo que construye con dedicación jamás será efímero. Y esa capacidad de sostener la visión sin sucumbir a la impaciencia es una virtud que levanta imperios silenciosos. En su esencia también reside una chispa de creatividad que rara vez se menciona. No es una creatividad estridente ni caótica, sino una creatividad serena que desea manifestarse en formas que perduran, arte que emociona, proyectos que nutren, vínculos que crecen, espacios que sanan. Lo que Tauro crea no está hecho para impresionar por un instante, sino para permanecer como testimonio de su sensibilidad y su maestría. Esta capacidad de dar forma al mundo desde la belleza estable es una fuente constante de inspiración para quienes se cruzan en su camino. A medida que avanza en su sendero, Tauro porta una especie de dignidad natural que lo acompaña incluso en los momentos difíciles. No necesita proclamar su valor, porque lo irradia sin esfuerzo. Esta dignidad se convierte en una armadura invisible que lo protege de energías destructivas y en un espejo que confronta a quienes aún no han encontrado su propio centro. La presencia de Tauro inspira a los demás a reconocerse, a respetarse, a buscar la autenticidad que él encarna de forma innata. Y finalmente, su capacidad para renacer después de cada desafío lo convierte en un símbolo de esperanza épica en los ciclos de la vida. Tauro sabe caer y volver a levantarse, sabe perder y volver a construir, sabe esperar y volver a florecer. Su historia no es una línea recta de triunfos, sino una odisea marcada por la transformación constante. Y sin embargo, en cada ocaso interno, emerge con más fuerza, más claridad y más determinación, como si la tierra misma lo respaldara en cada nuevo comienzo. Así, en su camino silencioso pero firme, Tauro continúa expandiendo su leyenda. Su esencia es un recordatorio de que la verdadera grandeza no nace del estruendo, sino de la profundidad, no del impulso fugaz, sino del propósito sostenido.
Su presencia es un poema escrito en el lenguaje de la tierra, una oda al coraje tranquilo, una demostración viviente de que la fuerza que permanece es la que cambia el mundo. En los rincones más antiguos del cielo, donde las constelaciones guardan secretos que solo revelan a quienes saben escuchar, Tauro despliega facetas invisibles que sostienen su grandeza desde un lugar profundo y silencioso. Más allá de la fuerza, de la resistencia y de la paciencia que lo caracterizan, existe un universo interno que late con una intensidad discreta, como un volcán dormido cuya energía alimenta la estabilidad del mundo. En esa quietud aparente se ocultan tesoros que rara vez se nombran, pero que definen su esencia y provocan una admiración que muchos no admiten, aunque la sientan como una corriente que los atraviesa. Hay en Tauro una capacidad rara de sostener el propósito incluso cuando el propio propósito parece desvanecerse. En un mundo donde los caminos cambian rápido y las promesas se disuelven al primer viento, él mantiene la visión anclada al corazón como si la hubiera recibido directamente del cosmos. Esta fidelidad a lo que ama lo convierte en un pilar que no se deja corroer por la duda, un guardián del sentido que otros pierden en medio de sus turbulencias internas. Su firmeza no es terquedad, sino una especie de pacto sagrado con la propia esencia. Y esa lealtad hacia su propio destino es profundamente envidiable para quienes fluctúan sin encontrar un suelo donde afirmarse. También posee un dominio natural sobre el tiempo, no en el sentido literal, sino en su forma de relacionarse con él. Mientras muchos ven el tiempo como un enemigo que los persigue, Tauro lo contempla como un aliado. Sus pasos no se apresuran porque comprenden que cada etapa tiene su densidad, su temperatura, su significado. Esta percepción astrológica se refleja en su manera de sembrar, de crear, de amar, de construir. Sabe esperar la maduración sin ansiedad, confiando en que la vida recompensa la constancia auténtica. Quienes lo observan desde la inestabilidad sienten una punzada de envidia por esa habilidad de caminar sin temblor, como si supiera que nada está realmente perdido mientras exista voluntad. En su interior reposa una sensibilidad telúrica que pocos entienden. Su conexión con los ritmos de la naturaleza no se limita al disfrute de lo sensorial, va más allá, hacia una comprensión intuitiva de los ciclos, de los cierres, de los renacimientos. Este entendimiento profundo lo convierte en un ser capaz de reconocer cuándo es tiempo de proteger y cuándo es tiempo de avanzar, cuándo conviene permanecer en silencio y cuándo conviene actuar con firmeza. Es una sabiduría nacida de su vínculo con la Tierra, un don que le permite fluir con el universo sin perder su centro. Esa armonía innata inspira y despierta en otros la inquietud de no poseer ese mismo equilibrio interior. Su constancia afectiva, otro aspecto poco mencionado, es una de las columnas que lo distinguen. No se trata únicamente de lealtad, sino de una forma de amar que se expresa en presencia, cuidado y protección. Tauro no abandona lo que considera sagrado, ni a las personas ni a los sueños. Esta estabilidad emocional se vuelve un refugio para quienes lo rodean, generando un sentido de seguridad que en muchos despierta anhelos que no se atreven a confesar. En un mundo donde los vínculos suelen ser frágiles y efímeros, la profundidad emocional de Tauro se convierte en un tesoro que provoca fascinación y también una discreta envidia. Dentro de su alma se mueve una fuerza creativa silenciosa, una imaginación que no siempre se proyecta en formas explosivas, pero que da vida a ideas, proyectos y espacios que perduran. Su creatividad no busca brillar por un instante, busca trascender. Por eso su obra, ya sea tangible o emocional, suele tener un carácter sólido y atemporal. La belleza que crea posee una cualidad duradera, como si estuviera impregnada por la energía de Venus y la estabilidad de la Tierra que lo rige. Este talento para construir desde la armonía genera una admiración inevitable, especialmente en quienes buscan impactos inmediatos sin comprender el poder de las raíces profundas. Otro aspecto oculto es su capacidad para resistir la influencia de energías destructivas. No se trata solo de fuerza emocional, sino de una intuición que lo alerta cuando algo amenaza su paz interna. Sin necesidad de confrontaciones grandilocuentes, Tauro sabe cerrar puertas, marcar límites y proteger su mundo sin perder la serenidad. Este tipo de autocuidado, tan natural en él, es algo que muchos desean imitar, pero no saben cómo. Su habilidad para preservar su bienestar sin caer en el dramatismo es una de las cualidades más admiradas de su espíritu terrenal. En su relación con el dolor, Tauro guarda otro poder silencioso. A diferencia de quienes huyen de las heridas o se consumen en ellas, él las procesa en silencio, transformándolas en piedra firme para construir nuevos comienzos. Su resiliencia no es visible en gestos grandiosos, sino en la manera en que se vuelve más sabio, más fuerte y más centrado después de cada caída. Esta transformación interna provoca un impacto profundo en quienes lo observan,
porque su capacidad para levantarse sin perder su esencia es una lección viva que muchos quisieran encarnar. Y hay aún otro don que suele pasar desapercibido, su habilidad para generar paz en los espacios que habita. No se trata de pasividad, sino de una vibración interna tan estable que actúa como un bálsamo. Su presencia calma, ordena, aquieta. Esta cualidad es tan poderosa que a veces otros la toman por garantizada, sin entender que proviene de un trabajo interno que Tauro sostiene día tras día. Esa paz que irradia es uno de los regalos más envidiados, porque no puede fingirse ni comprarse, nace de la coherencia entre su alma y su propósito. En el viaje cósmico donde cada signo libra sus propias batallas, Tauro se eleva como una fuerza que no necesita gritar para hacerse notar. Su grandeza se construye en silencio, su fortaleza crece en la intimidad, su impacto se siente incluso cuando él no busca protagonismo. Y es precisamente esa combinación de profundidad, estabilidad, belleza y propósito lo que convierte su esencia en un misterio fascinante que despierta admiración, deseo y una inevitable envidia en quienes contemplan su sendero. En medio del vasto tapiz del universo, Tauro continúa avanzando con la imperturbable majestad de quien sabe que su poder no radica en la velocidad, sino en la solidez de cada paso.